El llamado a despertar llega a cada parte de ti. Entra en cada filamento de ADN en tu cuerpo. Es momento de despertar, de comenzar a transformarte del viejo ser al nuevo. Es momento para la transformación, el despertar, la renovación. Es momento para recordar. Despierta. Rescarendaya, radio con conciencia. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, radio con conciencia. El amor, la alegría y la paz que buscas por todas partes ya está presente dentro de ti. Las personas y eventos en tu vida detonan estos estados porque son parte de tu ser. Una montaña puede provocar ese amor. Una persona puede provocar esa alegría. Pero, finalmente, debes darte cuenta que tú eres ese amor, esa alegría y esa paz. Vivir en presencia, un espacio para compartir la paz del ser. Todos los lunes a las 8:30 p.m. hora de Venezuela y 7 p.m. hora de México, por Rescarendaya Radio, la radio con conciencia. Buenas noches a todos, bienvenidos a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, transmitiendo desde Rescarendaya Radio con Conciencia, www.lanuevaluzradio.net o www.rescarendayaradio.net. Muchas gracias a todos los que ya están conectándose, ya empezó a subir mi grafiquita, cosa que me da muchísimo gusto. Tenemos personas de México, Colombia y Venezuela. En México tenemos personas en Garza García, Nuevo León, tenemos personas en San Luis Potosí, tenemos personas en Querétaro, en la Ciudad de México y en Puebla. En Colombia tenemos personas en Bogotá, en Medellín y en Venezuela tenemos personas en Caracas. Muchísimas gracias por estar conectados y a los que se siguen conectando pues también bienvenidos. Bueno, pues esta noche les preparé un tema de una canalización de Tobías. Creo que ya todos están familiarizados con Tobías en el sentido de que lo menciono mucho como uno de los pilares fuertes en mi propio desarrollo espiritual. Desde hace ya muchos años sigo sus canalizaciones y han sido de verdad, pues, no sé, una parte muy importante de lo que sé, de lo que entiendo, de lo que practico y de mi forma de vivir. Por supuesto que son cosas que siempre he tratado de aterrizar en la vida cotidiana y en la práctica, y Tobías es muy muy bueno para dar parámetros prácticos que podamos seguir. Y esta canalización es una canalización de una de las primeras series, me parece que fue no sé exactamente en qué año, en los 90s, fue la segunda serie que canalizó. Cada serie dura un año y es una canalización mensual, y esta segunda serie se llama la serie del Creador. E hice un programa hace ya algunos meses, por si quieren oír la primera canalización de esta serie, es Acepta todo tal y como es, y esa fue la primera lección de la serie del Creador. Y la segunda lección de la serie del Creador es justamente esta que vamos a compartir el día de hoy,
que se llama Acepta tu ser humano o tu aspecto humano. Y fue, yo creo que sigue siendo una de las lecciones más importantes como un fundamento. Yo considero que esta serie de la serie del creador, las 12 lecciones que contiene durante el año, son un pilar muy fuerte para hacer un cambio de la vieja energía a la nueva energía. Sobre todo la primera lección, yo recuerdo que fue todo un reto impresionante para mí, como lo comparto en ese programa de Acepta todo tal y como es. No estamos acostumbrados a aceptar nada como es, empezando por nosotros mismos. No aceptamos nuestra apariencia física, no aceptamos nuestras relaciones, no aceptamos nuestra abundancia o carencia no aceptamos a las personas a nuestro alrededor, no aceptamos nuestro país, no aceptamos el mundo. Y recuerdo que en esa primera lección, cuando Tobías nos dijo, bueno, para salir de la dualidad, que es justamente el camino que estamos ahora eligiendo, si es que queremos evolucionar, tienen que aprender a aceptar todo tal y como es. No querer cambiar las guerras, no querer cambiar al gobierno, no querer cambiar a su familia, no querer cambiar a sus amigos, no querer cambiar a sus políticos, no querer cambiar a nada ni a nadie más que a ustedes mismos, por supuesto, que es lo único que en realidad pueden cambiar. Y él nos hablaba de lo que él llama pararnos detrás de un muro corto o de una pequeña bardita, a observar todo sin quererlo cambiar. Y si por ejemplo veíamos que había una discusión, vamos a decir que yo veía que mi mamá y mi hermana se estaban agarrando del chongo, pues por lo regular uno lo que hace es o tomar partido por alguna de las dos o intervenir como mediador. Entonces él decía, no actúen, simplemente observen. Bueno, ya se imaginarán lo que ha sido y sigue siendo para mí pararme detrás del muro corto y de verdad no intervenir y no querer cambiar algo. Es algo que de verdad requiere mucha práctica y hasta la fecha no podría decirles que he alcanzado la maestría en eso. De pronto me veo queriendo cambiar las cosas tal y como son. Me veo teniendo expectativas sobre lo que yo siento que debería ser algo o alguien y cuesta trabajo de verdad pararte atrás, observar y no intervenir. O por ejemplo él decía, ¿no?, que incluso cuando vemos que hay una guerra en cualquier país, somos muy dados, sobre todo en este tipo de movimientos de la nueva era, a unirnos a hacer una meditación por la paz. Y él decía que lo único que ocasionamos con eso es cubrir el evento con una especie de capa energética que lo único que hace es detener el proceso natural de evolución de esa situación, hacerlo más lento y limitarlo, porque no hay una aceptación de esa guerra por lo que es, tal y como es. Entonces, sí es un cambio de creencias muy, muy fuerte y sí es un cambio radical. Y yo creo que es la lección más difícil de la serie del creador. Pero la segunda lección, que es la que vamos a ver el día de hoy, pues también tiene su grado de dificultad, porque bueno, justamente el origen de la aceptación es la aceptación de nosotros mismos. Si nosotros no conocemos lo que es aceptarnos a nosotros mismos, es muy difícil que realmente podamos aplicar esa aceptación en lo que nos rodea. Y una de las cosas que más trabajo nos cuesta aceptar es nuestra condición humana, nuestro aspecto humano. Y es por esto que la segunda lección de la serie del creador de Tobías es acepta tu ser humano. Pero bueno, voy a empezar, hice un resumen de la canalización porque Tobías sí se las gasta así de que de repente hace canalizaciones casi de 2 horas y habla de muchas cosas a la vez. Pero bueno, traté de tomar lo más importante de esta canalización para poder compartirla con ustedes en más o menos 1 hora de programa, aunque bueno, si nos extendemos un poquito más, no hay ningún problema. Y también él empieza a hablarnos un poquito de nuestros orígenes en el plano espiritual. Yo escribí un pequeño cuento que duró 2 programas de 1 hora, muchos de ustedes también ya lo escucharon, que se llama La historia más maravillosa jamás contada, que tiene parte de ese cuento tiene su fundamento en justamente información de Tobías, parte en Patricia Dayan Cota Robles y en otras fuentes.
Y más o menos quienes han escuchado esta historia, que también les recomiendo mucho, está por supuesto en iVoox por si alguien la quiere escuchar, habla un poco de nuestros orígenes antes de aventurarnos a esta experiencia humana en la tercera dimensión. Y considero que es importante, justo porque él lo menciona en esta canalización, retomar un poquito de esta historia. Así que se las voy a narrar un poquito al estilo de Tobías. Y dice: amigos, hubo un tiempo en el que ustedes fueron ángeles y estuvieron dentro del círculo de todo lo que es, o todo lo que era en ese entonces. Y ustedes eran creadores, eran maestros, y ustedes eran creadores y maestros del tipo más extraordinario. Siempre se extendían más allá del límite, siempre buscando nuevas experiencias que le permitieron al Uno Eterno, al Creador, a Dios o al Espíritu, como sea que ustedes nombren a la unicidad, seguir expandiéndose. Las experiencias que tuvieron dentro del círculo de todo lo que es, dentro de la creación original, permitieron que ese círculo continuara expandiéndose. Entonces, comenzaron a empujar los límites externos de la creación. Comenzaron a crear en la misma línea fina de existencia de todo lo que es, si pudieran siquiera comprender esto. Comenzaron a tener experiencias que le entregaban en amor al Espíritu y que eran aceptadas por el Espíritu en gratitud y honor. Si se permitieran durante un momento recordar, ustedes extendieron ese límite conforme vivieron al mismo borde de todo lo que es. Comenzaron a sentir un estruendo que no habían sentido nunca antes. Empezaron a sentir una incertidumbre que no habían conocido jamás en su ser. Comenzaron a sentir una desconexión del espíritu. En su percepción, comenzaron a sentir que el espíritu ya no era uno. Eso creó dentro de ustedes una sensación de incertidumbre y desconfianza. Creó dentro de ustedes una sensación de que quizás todas las cosas no eran lo que habían pensado que eran. El estruendo fue la primera vez que sintieron que el Espíritu, el Uno Eterno, no tenía control sobre todo. Estaban viviendo en el borde exterior del círculo de la primera creación, esto es, en un sentido, el atolladero del que hemos hablado, en el que ya no podían avanzar. En este borde de la creación en el que estaban, se llegó a una especie de callejón sin salida, y entonces comenzaron a sentir, y hacemos énfasis en la palabra sentir solamente, que el centro de todas las cosas se estaba derrumbando, se estaba desintegrando. Hubo un sentimiento de incertidumbre, una sensación de desconfianza, y un sentimiento de que había división dentro de la casa del uno. Mis amigos comprendan que estaban experimentando esos sentimientos debido al trabajo que estaban haciendo en el borde exterior de la creación. Habían llegado tan lejos en su trabajo que ese impasse estaba creando una división en sí mismo. Esto no provenía del centro, aunque eso fue lo que sintieron, que todas las cosas se estaban separando. Hay niveles que son difíciles de describir aquí. En este proceso tan grande y grandioso que se llevó a cabo, fue creado un círculo fuera de todo lo que es. Lo crearon ustedes y otros ángeles como ustedes, con solamente una leve intersección, solo una ligera superposición con todo lo que es. Ustedes y los otros ángeles que estaban viviendo en el borde de todo lo que es, se movieron hacia este nuevo círculo, comenzaron a experimentar allí, olvidando quiénes habían sido, olvidando de dónde provenían. Se llevaron con ustedes una nueva sensación de división y dualidad que no habían conocido nunca antes, cerrando completamente la puerta al hogar. Hicieron esto con el fin de crear un ambiente cerrado para establecer la energía fundamental de la segunda creación. Ustedes, los creadores. Lo que pueden estar experimentando justo ahora en su vida no tiene que ver con vidas pasadas. El estruendo que están sintiendo, las experiencias que llegan en la noche, el terror en los sueños nocturnos, se relaciona de vuelta con este sentimiento de la separación original. No tiene que ver con vidas pasadas,
no tiene ni siquiera que ver con ustedes en esta vida. Pueden ahora sentir el honor que tenemos por ustedes y lo que han hecho. Las diversas entidades a quienes se les ha enseñado a adorar y admirar, vienen a ustedes hoy para aprender. ¿Comprenden por qué los llamamos los maestros? Nosotros estamos aprendiendo de ustedes. En los últimos tiempos, conforme han aprendido a permanecer del otro lado del muro, nosotros aprendimos mucho sobre la reunión de la dualidad en su dimensión hacia la unicidad. Aprendemos a través de sus experiencias. Nosotros somos simplemente registradores de información, los escritores de su historia, aquellos que están escribiendo los nuevos libros sobre ustedes. Y bueno, esta fue la introducción que dio Tobías antes de entrar de lleno a la lección. Y toda esta parte, antes de la serie del Creador, en donde Tobías habla mucho de todo este viaje que hicimos desde el círculo de todo lo que es al círculo de la segunda creación, como él lo llama, pues sí deja pensando muchas cosas. Nos hace pensar cómo la mayoría de nuestras religiones nos han hecho sentir seres indignos, desterrados del reino, desterrados por un pecado original, expulsados del paraíso y enviados a este lugar en la tierra a sufrir una penitencia, y no tiene nada que ver con lo que en realidad hemos hecho al atrevernos a salir a los confines de la segunda creación, al haber creado un nuevo círculo desde donde el uno pudiera experimentar una nueva realidad, y no somos ni siquiera conscientes del honor que existe por lo que día a día estamos haciendo. Ni siquiera se nos puede llegar a ocurrir que el hecho de sentarnos a pensar en aceptarnos a nosotros mismos o aceptar todo tal y como es implica algo inmenso. Estamos uniendo nuevamente esa dualidad a la que entramos en este segundo círculo para llevarla de vuelta a la unicidad, pero con toda la experiencia riquísima de lo que ha sido la dualidad. Y eso es algo de lo que muchos niveles están aprendiendo. Como dice Tobías, todos esos niveles que nos enseñaron a adorar están realmente aprendiendo de la experiencia que nosotros estamos teniendo. Pero bueno, movámonos ahora hacia la lección. Y dice Tobías, lo haremos contando una historia corta primero. Contaremos una historia de una trabajadora de la luz llamada Susan. Susan se parece mucho a cada uno de ustedes, ya sea que sean hombres o mujeres. Susan tuvo muchas vidas pasadas, como todos ustedes las tuvieron, en un rango desde las vidas poderosas y energéticas de la Atlántida hasta las vidas provocativas en el Viejo Egipto, y a través de muchas vidas y tierras a lo largo de su mundo, incluso una vida que fue tocada por el Maestro del Amor, Yeshua Ben Joseph. Durante estas vidas, Susan aprendió y experimentó muchas cosas. Estas dejaron muchas marcas, muchas memorias energéticas en su ser, como aquellos que están leyendo este material. Trabajó muy diligentemente, particularmente en esas series de vidas pasadas que ocurrieron desde que el Maestro del Amor caminó sobre esta tierra. Había un compromiso a nivel del corazón, como en muchos de ustedes aquí, que decía: yo continuaré el trabajo que él me mostró. Pasó por una serie de vidas difíciles, como la mayoría de ustedes también. Muchos de ustedes tal vez la conocieron en monasterios, en iglesias que ustedes mismos iniciaron, porque ella estuvo allí. Susan pasó por muchas luchas, pero completó el círculo de su karma en esta vida, que sería una vida de liberación final. Ella nació dentro de una familia con quien era, por decirlo menos, difícil estar, como muchos de ustedes aquí. Susan tuvo una madre que era muy controladora, demandante y egocentrista. Tuvo un padre que le entregó su poder a otros todo el tiempo y era conocido por darle su poder frecuentemente el alcohol. Él dejó que la madre controladora dirigiera su vida. No fue la figura de fortaleza que un padre debe ser típicamente. Susan creció con esto y era tímida cuando era joven. O era inteligente en la escuela, sus calificaciones eran altas, pero no se notaba. Era tímida. Susan se sentía como la persona rara del grupo, aunque sabía que tenía algo especial,
Simplemente no podía dejar que su luz brillara. Había cargas pesadas que arrastraba de sus vidas pasadas. Su propia situación familiar en esta vida lo hizo todavía más intenso. Susan era una solitaria la mayor parte del tiempo. Tenía varios amigos cercanos, pero no era de las que se unía en actividades escolares, ni era la popular de la clase. Había algo poderoso y especial dentro de ella que lloraba por salir, pero también había algo que la detenía. Susan dejó su casa en la primera oportunidad posible, para ser libre de su situación familiar que era muy difícil, para salir y descubrirse a sí misma. Se enamoró, o así lo pensó, de un hombre en cuanto se fue a la universidad. Se embarazó. Al ser joven y estar en un estado de miedo, Susan tuvo un aborto. Eso pesó duramente sobre su alma. A pesar de todo esto, le fue bien en la escuela. Enfocó su energía en sus estudios y se graduó con honores. Después de sus años universitarios, se encontró con uno a quien amó verdaderamente, un hombre con quien tenía un acuerdo previo de unirse con él en esta vida. Susan y su nueva pareja se casaron y educaron a varios hijos. Pasaron por los típicos problemas que tienen otros humanos. A lo largo del camino, hubieron problemas de dinero, problemas de infidelidad. Hubo problemas con los niños en la escuela, pero también había mucho amor. Amaba a sus hijos entrañablemente y amaba a su esposo profundamente. Pero sí, ciertamente hubieron problemas. Ella puso estos problemas sobre ella pesada y profundamente. En un punto, Susan, necesitando una nueva luz en su vida, necesitando algo que le diera dirección, se unió a una iglesia. Fue a esta iglesia convencional durante varios años. Trató de aprender y de comprender sobre Dios. Asistió a las escuelas que ellos ofrecían y fue cada domingo a orar y adorar. Estudió la Biblia que no había estudiado antes. Pero, queridos amigos, Susan, la Susan que cada uno conocerá algún día cuando sean maestros, no podía relacionarse en su corazón con las palabras que salían de la iglesia. Sentía que era una pecadora y por lo tanto no era posible que Jesús y Dios la amaran. Lentamente se retiró de la iglesia y regresó a su vida, preguntándose de qué se había tratado todo eso. Un día Susan estaba en una librería y conforme caminaba por los pasillos buscando algo que leer, un libro brincó aparentemente de una repisa frente a ella. Era un libro que tenía una portada intrigante. Hablaba sobre una nueva luz y una nueva forma. Esto la atrajo, pero también la avergonzó. Lo escondió entre los otros libros que estaba comprando y procedió rápidamente a pagar en el mostrador, esperando que nadie viera el libro tan extraño de luz y amor de nueva era que estaba a punto de leer. Llegó a casa y se encontró instantáneamente atraída a él. Se lo devoró en un día, leyendo palabra por palabra. Sonó verdadero dentro de ella. Lloró y lloró y lloró porque era el mensaje del hogar. Muchos de ustedes conocen la continuación de la historia de Susan, ¿o no? Susan estudió la nueva era, asistió a seminarios y conoció a otros que eran familia. Estaba entusiasmada con su descubrimiento. Por primera vez estaba comenzando a comprender verdaderamente quién era. Comenzó a llegar al entendimiento de un nuevo orden de las cosas. Pero dentro de Susan todavía había algo perturbador, había algo que no podía dejar ir, algo que le impedía ser libre. Aunque amaba este nuevo trabajo en la nueva era, había días en los que estaba deprimida, cuando le dolía todo el cuerpo. Había días en los que se sentía frustrada porque no podía crear lo que deseaba verdaderamente en su corazón. Comenzó a llamar al espíritu nuevamente y le decía, ¿qué es lo que debo saber? Le preguntó al espíritu cuándo se irían las experiencias desafiantes en su vida. Le preguntó cuándo iba a llegar a este lugar del nirvana, cuándo estaría en un lugar de paz. Aunque amaba su vida y a su familia y todo lo que ella era, también había una parte de Susan que quería irse, que estaba cansada, que quería volver a casa. Pero Susan también sabía dentro de ella intuitivamente que el hogar ya no era el hogar. Supo intuitivamente que era momento para que ella continuara haciendo el trabajo. Anoche, Susan se acostó en su cama, contenta con la vida y sonriendo por dentro,
pero todavía preguntando qué es lo que debería saber. Había estado leyendo los materiales del Círculo Carmesí, leyó sobre permitir y aceptar todas las cosas como eran. Había estado practicando pararse detrás del muro corto. Estaba llegando a nuevas comprensiones, pero todavía había un bloqueo importante. Entonces, Susan, nos dirigimos a ti en este día y a todos ustedes que están aquí. La lección número 2 es: acepta tu ser humano y llegarás a conocer tu ser divino. Es una lección simple, pero una de las más poderosas y una de las más desafiantes que tendrán. Expliquemos en qué consiste, de qué se trata la lección 2. Acepta tu ser humano y llegarás a conocer tu ser divino. Susan trajo muchas experiencias con ella hacia esta vida. Trajo la experiencia medular de saber cómo fue estar en los bordes externos de la primera creación. Dentro de ella conocía el sentimiento medular de que todas las cosas ya no eran una. Conocía el sentimiento de que hubo un estruendo dentro del centro de todas las cosas. Conocía el sentimiento de estar desconectada del espíritu. Susan trajo eso con ella. Se trajo la culpa y la experiencia, el dolor, el reto y la dificultad de miles de vidas en esta tierra. Susan trajo culpa, juicio y dolor de sus experiencias como humana en esta vida. Se culpaba por la condición de su padre con la bebida y por la falta de fortaleza de su padre. Se culpaba por no decirle más a menudo que lo amaba, porque en un sentido lo despreciaba por lo que era, así que se culpaba a sí misma. Traía culpa por los pensamientos crueles que tenía sobre su propia madre. Cuando niña se quedaba despierta en las noches soñando que sofocaba a su madre. Se sentía bien y se sentía culpable por eso. Cargaba un fardo pesado por no haber sido una mejor amiga para aquellos que llegaron a su vida en su juventud. Ellos fueron atraídos hacia ella porque vieron una luz que ella no podía ver. Sus amigos en la primaria y la secundaria se acercaron a ella buscando curación, pero ella fue tan tímida e inhibida que no se permitió hacer el trabajo que intuitivamente sabía cómo hacer. Se sentía culpable por esconderse y por no ser fuerte y no ser una sanadora para aquellos que se acercaron. En su lugar se aisló y solo le ofreció su amistad a pocos porque era más fácil y más seguro. Se sentía profundamente culpable por haber concebido un hijo y por renunciar a él después. Había oído que Dios odia a ese tipo de personas. Había escuchado que estás matando un alma cuando tienes un aborto. Esto pesaba profundamente en ella. Esta era una de sus pesadillas más profundas y oscuras. Se sentía culpable. En su matrimonio, se sentía culpable por no haber sido de más apoyo para su esposo, que estaba experimentando sus propios problemas de abundancia. Tenía dificultades cada vez que era promovido en un trabajo. Cada vez que empezaba a lograr libertad financiera, pasaba algo que destruía eso, se quedaba sin trabajo. Se sentía culpable por no haber estado allí para ayudarlo a superar sus propios problemas de merecimiento. No supo cómo manejar eso. Se sentía culpable por no haber sido una mejor madre para sus hijos. Deseaba haber hecho más para resolver sus problemas, para protegerlos, evitar que fueran lastimados. Se sentía culpable porque en ocasiones los insultaba. Se iba a su cuarto, cerraba la puerta y les decía: nunca me vuelvan a hablar. Se sentía culpable por esto. Sentía una culpa extrema. Cuando fue a la iglesia e intentó descubrir algo dentro, se sintió indigna porque Dios y Jesús no hablaban con ella. No se sintió renacida y rejuvenecida. No tenía la pasión que tenían los otros practicantes. No podía elevar las manos y cantar aleluya con la misma pasión que ellos. Se sentía sucia y culpable. Sabía, por asistir a la iglesia, que era una pecadora y que ni siquiera Jesús quería tener nada que ver con ella. Bueno, vámonos ahora a un corte musical y volvemos con la historia de Susan.
cross the Tintagel Sea, the fragrant air, the apple blossoms have all been beckoning, and there we'll stand, looking out upon the world that we've known. All fear will be gone when we reach the shores of you'll be greeted there by maidens fair, with eyes of the royal sea. In the garden they will braid your hair with violets and rosemary, and there we'll stand, looking out upon the world that we've known. All fear will be gone when we reach the shores of Avalon. When we reach the shores of Avalon. When we reach the shores of Avalon. Feel the wind on your face as we cross the stormy sea. Close your eyes, don't look back, there's nothing left to see. The other night you came to me like an angel, you appeared, and we climbed the endless sky and held each other near. And there we'll stand, looking out upon the world that we've known. All fear will be gone when we reach the shores of Avalon. When we reach the shores of Avalon. When we reach the shores of Avalon. Be brave.
Bueno amigos, seguimos aquí en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, transmitiendo a través de Rescarendaya Radio con Conciencia. Muchas gracias a todos los que siempre me acompañan en el chat, a mi muchedumbre consentida. Y bueno, vamos a continuar a ver qué más nos dice Tobías de la historia de Susan, que como por supuesto todos constatamos en el chat, somos parte de esa historia. Y entonces continúa Tobías con la historia, dice: queridos maestros, la Susan de la que hablamos es parte de cada uno de ustedes. La Susan de la que hablamos es la que vendrá a ustedes buscando curación y enseñanzas en la nueva energía. Les diremos lo que hizo Susan después de escuchar sobre la lección 2. Se fue a casa, cerró su puerta y no se sintió culpable por ello. Aprendió a aceptar a su ser humano, aquello mismo que había negado vida tras vida. Había estado negando su ser humano durante cientos de vidas. Había estado rechazando incluso que ella era humana, esperando tener esta cosa llamada ascensión o iluminación, para no tener que enfrentarse a sí misma como humana, una humana de baja estirpe. Saben, mis amigos, que cuando dejaron la primera creación y tomaron cuerpo físico, se conmocionaron porque tenían que adueñarse de algo tan crudo y bajo. Sabían que tendrían que cargar este cuerpo con ustedes vida tras vida. Tomaron un cuerpo humano. Pensaban que estaban tomando un cuerpo humano como un castigo por haber llegado demasiado lejos al borde de la primera creación. Esto no es así, y les pedimos que liberen todos estos pensamientos y creencias ahora. De vuelta Susan fue a casa, cerró su puerta y se dio cuenta que había estado negando, incluso odiando, todas las cosas humanas que había hecho. Había estado intentando alcanzar un estado ascendido para no tener que lidiar con las cosas humanas que había hecho y con el cuerpo humano que cargaba. Había aprendido en el círculo carmesí a preguntar hacia adentro: no sé cómo hacer esto, aceptar mi ser humano. Regreso y hago un recuento de cada vida pasada, paso más tiempo procesando. Y la respuesta que escuchó desde dentro fue: no. Conforme estaba sobre su cama preguntando cómo aceptarse y a toda su humanidad con el fin de llegar a conocer su propio ser divino, esto la golpeó fuerte y claro. Era simple. Las palabras que llegaron desde adentro, no desde afuera, sino desde dentro de ella, dijeron: libera tu apego, libera simplemente tu aferre. Conforme lo hizo, se sintió justo como lo harán ahora conforme liberen ustedes su aferre o su apego. Sus manos estaban agarrando algo. Sus manos estaban agarrando algo. Liberen el aferre, abran sus manos en este momento y les pedimos que lo hagan ahora. Abran sus manos. Dejen ir, liberen el nacimiento de aquello a lo que se estaban agarrando. Susan se dio cuenta de lo fuerte que se había estado aferrando. Cuando se abrió, recordó la parábola de Orion en la canoa cayendo sobre la catarata. No le importó, se abrió. Ella dijo: es momento para que libere todo lo que pensé que yo era. Es momento para que libere todas las creencias que he cargado conmigo. Es momento para que libere cualquier culpa y cualquier dolor. Es momento para que yo, mientras abro mis manos, acepte mi ser humano. Y conforme lo hago, seguramente empezaré a conocer mi ser divino. Ahora conocen su tarea, es liberar este aferre, aceptar su ser humano y todo lo que han sido, con el fin de comprender a su ser divino. Con seguridad se les dará la oportunidad para vivenciar esto próximamente. Se les dará una oportunidad de estar en una situación en donde no deben juzgarse, en donde no deben cargar o sentir culpa, en donde deben aceptar todo lo que son. Queridos maestros, los que estamos a su lado hoy, todos aquellos a quienes llaman ángeles y los arcángeles, todo lo que es el espíritu, nosotros los aceptamos y los amamos como humanos.
nosotros aceptamos cada pensamiento, cada obra, cada acción. Todo en la pasión, el amor y la sabiduría del Espíritu. El Uno Eterno los ama infinitamente, eternamente y sin condición. Como lo hemos dicho antes, el Espíritu no tiene agenda. No existe una forma correcta o una incorrecta. Solo existe la nueva forma y ustedes la están creando. Si el Espíritu los ama tan profundamente y no tiene ninguna agenda ni expectativa sobre ustedes, entonces, queridos maestros, ustedes deberían ser capaces de aceptar su ser humano para liberar como lo hizo Susan. Conforme Susan liberó el nacimiento de todas sus creencias, culpa y dolor, y aceptó todo lo que había hecho incondicionalmente en la forma de un perdón total al ser, comenzó a comprender su propia divinidad. Conforme permanecía despierta por la noche con un sentimiento tremendo de liberación emergiendo sobre ella, llegó a otra realización. Se dio cuenta de que había estado viviendo en el futuro y que había estado creando una imagen de miedo para lo que el futuro podía traerle. Se dio cuenta de que se estaba preocupando sobre cuentas no pagadas en el futuro que nunca existieron. Estaba preocupada por enfermedades que pudieran ocurrir. Nada de eso era real, pero estaba proyectando su propia sensación de falta de merecimiento hacia el futuro. El futuro representaba una falta de confianza en su divinidad. Notó que estaba usando mucho de su tiempo y energía en el futuro con sus miedos. Se rió de sí misma y se preguntó por qué estaba haciendo eso. Ella dijo, conforme liberaba su aferre y abría su palma: voy a vivir en el ahora. Ya no temeré al futuro que no existe, viviré en el ahora. Comenzó a vivir en el ahora, conforme siguió practicando pararse detrás del muro corto en aceptación de todo lo que es. Conforme comenzó a liberar conscientemente su aferre sobre su propia culpa, dolor y el pasado, se dio cuenta de que estaba creando un impulso divino en todo el ahora que estaba viviendo. Estaba aprendiendo una vez más a confiar en su ser. Estaba aprendiendo que no había necesidad de proyectar un escenario futuro de miedo, sino simplemente vivir en el ahora. Conforme lo hizo, hubo una fusión única de su humanidad con su divinidad. Comenzó a aprender que podía confiar en ella para proporcionarse el momento divino. Podía confiar en ella para proporcionarse el momento divino, que es el momento de la hora. Ya no estaba viendo hacia afuera, pidiéndole al Espíritu que la proveyera del momento divino, estaba yendo hacia adentro. Se dio cuenta de que el Espíritu dentro siempre provee el momento divino, siempre, pero ella había estado bloqueándolo, muy parecido a cuando era una niña, cuando bloqueó su propia luz y no ayudó a enseñar o a sanar a otros, y sabía que era capaz de hacerlo. Había puesto una pared, la pared de la falta de merecimiento, pero ahora, conforme lo quitaba en su vida adulta como una trabajadora de la luz, como una maestra, se dio cuenta de que podía confiar en ella para proporcionarse el momento divino. Comenzó con toda una serie de realizaciones y comprensiones, con las dos simples lecciones que había aprendido. Primero, pararse detrás del muro y aceptar todas las cosas como son. Y segundo, liberar el aferre y aceptar a su ser humano con el fin de conocer a su ser divino. Su vida comenzó a transformarse. Ciertamente las cosas a su alrededor, con su familia y otros, continuaron siendo las mismas, pero ella cambió. Llegó a nuevas comprensiones. Las personas comenzaron a llegar a ella como nunca lo esperó, pidiendo curación, enseñanza y sabiduría. No le pedían que canalizara a alguna otra entidad. Preguntaban por ella como Susan, la trabajadora de la luz humana divina. Su trabajo era bueno. Ella enseñó a otros cómo sanarse a sí mismos. Queridos amigos, la experiencia de Susan es su experiencia colectiva, unida en una sola historia para cada uno de ustedes. Hay partes que pueden reconocer íntimamente dentro de su ser. El reto aquí es aceptar a su ser humano. Es denso y está profundamente dentro de ustedes. Están muy bien envueltos en la culpa, el dolor y los desafíos. Con el simple ejercicio que les hemos dado de abrir su mano,
comenzarán a ver qué tan regularmente se están aferrando a cosas del pasado que ya no les sirven. Esto incluye viejos sistemas de creencias que están listos para irse. Mucho del dolor que están sintiendo en su cuerpo físico está directamente relacionado con el aferre a viejos sistemas de creencias que ya no les sirven. Están sintiendo los dolores en su cuerpo físico como un recordatorio para que suelten, para que liberen el hacimiento. Estos son dolores de viejas creencias, de culpa, de la forma en la que pensaron que debían ser las cosas. Dejar ir permite que entre la divinidad y que provea ese momento que eligen crear. El reto más grande será el recuerdo del tiempo en el que vivieron en el borde más externo de todo lo que es. Es allí donde sintieron el estruendo original de dualidad y separación y en el que perdieron confianza en el espíritu. Esto es lo que regresará para desafiarlos y no tiene que ver con sus vidas pasadas, ni siquiera con esta vida. Las pesadillas que tienen sobre un tiempo diferente y un lugar diferente, y el sentimiento original del tapete que les fue quitado de abajo de sus pies. Les estamos recordando esto en el mismo momento en que les estamos pidiendo que confíen en su ser. Esto será un reto. La solución sucede en muchos niveles, pero a su nivel de primera conciencia es simplemente abrir y liberar el aferre que han sostenido, aceptando todo lo que son, aceptando que ustedes proveerán el momento divino para sí mismos. Hay mucha tarea que hacer de aquí en adelante. Ustedes son el salón de clases de la nueva energía. Son los que están experimentando algo en el filo, por así decirlo. Nuevamente esto puede crear sentimientos de miedo e incertidumbre, porque recuerdan cómo fue estar antes en el borde, y aquí están otra vez. Pero también sabemos que al estar aquí con ustedes como familia, también hay mucho júbilo y una gran recompensa que están recibiendo en esto. Cada lección por la que pasemos en este salón de clases proporcionará una experiencia importante, una comprensión importante en su nivel medular. Cuando todo se una, esto los ayudará a comprender cómo ser, cómo crear, en una forma que nunca antes lo habían hecho aquí en la Tierra. Cada proceso por el que pasemos los llevará un paso más cerca para convertirse en los nuevos creadores del tipo que su universo, del tipo que todo lo que es no ha visto nunca antes. Tal vez todo esto suene grandioso, y por esto las lágrimas están fluyendo de nuestros ojos, conforme contamos la historia de Susan, que es la historia de cada uno de ustedes. Quizás todo esto suene grandioso, pero es por esto que estamos radiantes justo ahora, viéndolos y sabiendo el trabajo por el que atraviesan. Queridos amigos, los amamos muy profundamente y les recordamos, como siempre, que nunca están solos en su viaje, están con la familia y nosotros somos parte de eso. Y así es. Tobías. Bueno, amigos, pues esta fue la historia de Susan, esta fue la historia de todos y cada uno de nosotros. Cada quien con sus pequeños detalles, cada quien con su pasado, pero todos compartiendo de una u otra forma. Si estamos aquí, en lo que Tobías llama la segunda creación, fue porque todos salimos de la primera, porque todos nos aventuramos a explorar la dualidad, en el afán de ayudarle al uno a experimentar cosas nuevas. Y todos hemos sufrido ese trauma de la separación original. Y tal vez, como dice Tobías, hemos pasado por cientos de vidas o miles de vidas, negando nuestro aspecto humano, odiándolo, rechazándolo y tomando en cuenta todas esas creencias de ser indignos, de ser pecadores, de no valer, de no merecer. Pero creo que es momento de borrar, como dice, esas creencias, de soltar ese aferre, de aceptar todo lo que hemos sido tal y como hemos sido nosotros también, sabiendo que lo que sea que hayamos vivido y experimentado fue lo mejor que pudimos hacer en cada momento. Es muy fácil voltear para atrás para juzgar lo que hicimos. Si yo ahorita regreso en mi mente a la mujer de 20 años o de 18, de 30 o de la edad que sea, qué fácil sería para mí juzgar a esa Claudia. Claro, después de lo que he conocido, de lo que he aprendido, de todo lo que he experimentado, pues por supuesto que si volteo para atrás puedo encontrar 100,000 formas de haber hecho muchas cosas diferentes, de haber tomado otros caminos, de haber evitado ciertas cosas, de haber resuelto de formas muy diferentes, pero no se vale hacerme eso a mí misma, porque en ese momento hice lo mejor que podía con las herramientas, la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que tenía
en ese momento. Y muy probablemente, dentro de 10 años, voy a voltear a ver a la Claudia de hoy y nuevamente me voy a dar cuenta de que existían otros potenciales que no vi, que existían otras formas de hacer las cosas, de resolver las cosas, de crear las cosas, que en este momento no estoy viendo. Pero hoy, en el ahora, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, juzgar lo que hemos sido, sea lo que sea que nos haya pasado, sea lo que sea que hayamos hecho, no tiene ningún sentido. Y nuevamente, proyectar toda esa falta de merecimiento por cosas que tal vez hayamos sido o no hemos podido resolver, y proyectar esa especie de autocastigo al futuro, pues tampoco nos ayuda en nada. Y como lo dice Tobías en esta, hay muchas canalizaciones para crear ese momento divino, que es ese momento de fusión entre nuestro aspecto divino y nuestro aspecto humano. Necesitamos estar en el ahora. Y si has seguido el programa Vivir en Presencia con Verónica Hernández, con Vero, ella está hablando mucho de lo que es la presencia y de lo que es estar en el aquí y en el ahora. Pero bueno, también hay autores como Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora, que habla mucho de eso también, como siempre, Michael Brown con el proceso de la presencia y muchos otros que están hablando de eso. Yo creo que todos los maestros sabios, todos los maestros cuyas enseñanzas de verdad valen la pena, nos regresan a esa simple verdad, que es, yo creo que la más importante y una de las más difíciles de cumplir: estar en el aquí y el ahora, soltar el pasado, dejar de pensar en él, dejar que nos siga influyendo, soltar el futuro, dejar de proyectar dramas hacia el futuro. Y bueno, junto con eso, aceptar todo tal y como es, y aceptarnos a nosotros mismos con toda nuestra humanidad. Pues nada más con esas 3 cosas ya tenemos para trabajar varios años. No generar expectativas sobre lo que deberían de ser las cosas. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos, porque de las expectativas que creamos sobre las cosas y sobre otros viene la frustración, y de la frustración entonces vienen todo este tipo de reacciones. Pero bueno, es la tarea que tenemos pendiente como seres humanos aquí en este momento, haciendo esta transición a una nueva energía. Y es un reto que podemos tomar como desafiante, cansado, pesado, difícil, o podemos tomar como algo divertido, sobre todo sabiendo que cada pasito que damos en ese sendero está siendo observado por eones de seres, no, millones yo creo que ni siquiera alcanza, eones de seres en otros niveles dimensionales que no han vivido en la tercera dimensión, ojo, y que no pueden vivir en la tercera dimensión a menos de que nosotros encontremos el camino para llevar la dualidad a la unicidad. Y es por esto que todos están enfocados en lo que estamos haciendo. Y no sé, a veces me parece reconfortante pensar que, aunque a veces hay desafíos, cada vez que los venzo estoy dando un paso para permitirle a muchos otros seres en este maravilloso universo vivir la maravillosa experiencia de la tercera dimensión con todo lo que implica. Entonces, cada pequeño pasito, por insignificante que parezca, es un salto gigantesco, aún en la perspectiva de los llamados reinos superiores que nos consideran a nosotros los maestros, porque somos los que estamos aquí uniendo la dualidad de vuelta a la unicidad. No son los reinos superiores los que están logrando esto, somos los que estamos aquí en el campo de batalla con el machete, cortando las hojas de la jungla para todos los que vienen detrás de nosotros. Entonces, lejos de sentirnos indignos y poco merecedores, deberíamos sentirnos orgullosos por cada pequeño paso que damos y por cada 20 que nos cae, cada comprensión, cada cosa que superamos. Y bueno, amigos, pues ya para terminar el programa, les recuerdo que mañana vamos a estar leyendo nuevamente La alquimia del corazón de Michael Brown, que también habla bastante sobre el aquí y el ahora, y sobre este proceso de cómo entrar al aquí y el ahora desde otra perspectiva, por si alguien nos quiere acompañar. Les recuerdo que pueden encontrar todas nuestras actividades, tanto de Vero como mías, en la página www.lanuevaluz.net. Los próximos talleres, un taller de Tobías justamente que voy a dar por primera vez en mayo,
el 18, 19 y 20 de mayo sobre el abuso, un virus de la conciencia, y a finales de mayo la formación para profesionales o para facilitadores de la técnica de terapia de integración espiritual. Pero ahí siempre van a encontrar las terapias que ofrezco y los cursos que doy por si quieren darse una vuelta. www.lanuevaluz.net. Los dejo con un abrazo muy muy fuerte, con mucha gratitud a todos los que me acompañaron durante este programa. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea útil. Y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, los quiero, un abrazo muy muy fuerte.